En el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. El apóstol Pablo hace explícito lo que ha venido diciendo. ¿Habrá imparcialidad en el juicio? Es decir, verso 2 está diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. El verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora es posible considerar el problema de interpretación que se presentaba en los versículos del 6 al 10. Es decir, cuando dice la palabra, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Podemos entender como base para crecer en la salvación por obras, por los propios méritos. Interpretando así estaría en contradicción con la insistencia del apóstol en que las obras de la ley nadie será justificado. Eso lo dice en el versículo 20 del capítulo 3. Capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y en la justificación es solamente por la fe. Lo leíamos ahí el capítulo 1, versículo 16, de nuevo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Versículo 30 del tercer capítulo. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Capítulo 4, versículos del 1 al 8. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia? Pero el que obra no se da cuenta, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Se ha identificado 4 posibles interpretaciones de este párrafo. El primero, Pablo no es consecuente, hay una contradicción en su pensamiento. 2, Pablo está presentando como hipótesis la posibilidad de salvación por la conducta. Demostrará la imposibilidad de esto a continuación. Es decir, tercero,
al hablar de obras en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, Pablo se refiere a la presencia o no de la fe. Perseverar en las buenas obras, el hacer el bien, son expresiones que equivalen a tener fe. Y la cuarta, las buenas obras y el bien no se refiere a la fe del creyente, sino a su conducta como una expresión inevitable de su fe. De manera semejante, obras. En el versículo 6, que es lo que está diciendo, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Se refiere a la conducta de cada hombre como evidencia infalible de su fe o la falta de fe. La posición de la ley, es decir, la ley no justifica, dice el versículo 12 al 16, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,